Aquí tenemos el ejercicio 11S y bueno, el enunciado del ejercicio lo que nos dice es que nosotros tenemos dos corrientes ricas, porque son dos corrientes de las cuales se necesita eliminar el ácido sulfídrico, una proveniente o es una corriente de subproducto de la formación de coque, por eso vemos las siglas C o G, y la otra es una corriente de gases de cola. Y bueno, ambas tienen ácido sulfídrico, por lo tanto son nuestras corrientes ricas. Ya, y se tiene una corriente pobre, que es parte del sistema, es decir, viene a ser un MSA interno, que es el amoníaco líquido, y una corriente que no forma parte del sistema, que se debería adquirir en el caso de que el amoníaco líquido no pudiese eliminar toda la cantidad de ácido sulfídrico, que viene a ser el metanol. Y dentro de la tabla también contamos con otros datos como fracciones másicas. Se tiene fracciones másicas de entrada y de salida que se denotan como YS para las de entrada o XS y YT para las de salida o XT. Aquí se dice Y o X porque esta notación depende de si la corriente es rica o pobre. Y para corrientes ricas y X para corrientes pobres. También tenemos el flujo de la corriente y N, que viene a ser la cantidad del soluto presente en cada una de las corrientes. En este caso viene a ser la cantidad de ácido sulfídrico. Ya, y vemos que en el caso del metanol el flujo es ilimitado porque este es el que vamos a tener que adquirir en el caso de que pues no podamos utilizar netamente el amoníaco en estado acuoso. Ya. Ahora, para resolver el ejercicio, lo primero que deberíamos hacer es ajustar estos valores de la fracción másica de tal forma que consideren nuestro delta X mínimo, que el ejercicio plantea como 0,0001, si no estoy mal. Y bueno, el dato también está dentro dentro de la fórmula. Pero bueno, para ajustar estos datos de fracción másica, nosotros contamos con fórmulas que se encuentran relacionadas con el componente presente en la corriente pobre. Es decir, por ejemplo, aquí se presenta una fórmula que está asociada con el amoníaco y otra fórmula que se encuentra asociada con el metanol. El ejercicio utiliza la fórmula del amoníaco porque quiere saber primero cuánta es la cantidad de ácido sulfídrico que puede quitar este amoníaco para así después determinar cuál sería la cantidad de metanol que necesitaría. Ya, entonces para ajustar nuestros valores, aquí los ordena en esta tabla. Ordena una columna de corrientes ricas y ordena una columna de corrientes pobres. Ya, donde dice corrientes ricas, lo que va a hacer es que volvemos a la tabla original, va a copiar exactamente las concentraciones de las corrientes ricas, pero en las corrientes pobres, que ahorita solamente estamos trabajando con la LIN 1, las va a transformar de tal forma que calcule la cantidad, o bueno, calcule las concentraciones de la corriente rica que se necesitaría para que existiera la transferencia de masa. Es decir, si yo tengo una corriente pobre, por ejemplo la LIN 1, lo que voy a hacer es calcular la cantidad de ácido sulfídrico que debería tener en la corriente rica para que se pueda dar la transferencia de masa. ¿Ya? Y eso es lo que está haciendo en los dos lados, tanto para la corriente rica como para las corrientes pobres. ¿Ya? Los valores en negrita son los que no tuvo que convertir. Por eso vemos que hay dos de entrada y de salida de una corriente, dos más abajo de entrada y salida de otra corriente, ¿ya? Y en la parte de las corrientes pobres vemos que solamente no tuvo que convertir dos valores, que serían los de entrada y salida de la corriente pobre, ¿ya? Ahora, en el caso de la parte de las corrientes ricas, utiliza netamente la ecuación de arriba, ¿ya? Es decir, esta de y es igual a 1,45x, ¿ya? Porque lo que haría es sustituir ese valor de x para sacar el valor de la corriente rica. Ahora, en el caso de la columna de las corrientes pobres, esa ecuación se despeja para que nosotros encontremos el valor de la corriente pobre, es decir, de x. Sería entonces x es igual a y dividido para 1,45. Ya. Y una vez con estos valores, nosotros tenemos que ordenarlos de mayor a menor. Esto es algo que ya se hace aquí en la tabla. Por ejemplo, nosotros podemos ver 0,07, 0,510, pero esto sería un paso posterior que se debería hacer una vez que se ajustan los valores de la tabla original. Y una vez ordenados los valores de mayor a menor, vamos a considerar solamente los valores de la corriente rica.
para plantear los intervalos que se pueden ver en la tabla de más abajo. Entonces, por ejemplo, el intervalo 1 estaría entre y sub 0 y y sub 1, que son lo que se puede ver aquí, 0,07 y 0,051. El siguiente intervalo, por lo tanto, estaría entre y sub 1 y y sub 2. Sería entre 0,0510 y 0,0451. Y así sucesivamente. Ya. Ahora, hacemos esto para corrientes ricas y en el caso de las corrientes pobres, aquí solamente estamos considerando un valor. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el intervalo de la corriente pobre que se está considerando, es el mismo que el de la tabla original. Es decir, es este de aquí. Aquí está. Ese 0,008 y bueno, el 0,03. Ya. Y lo que nosotros hicimos aquí en la parte de abajo, en la segunda tabla, fue calcular, que son los valores que están al frente, la cantidad de ácido sulfídrico que necesitaría una corriente rica para que se dé la transferencia de masa, o la fracción másica que debería tener la corriente rica para que se dé la transferencia de masa, ¿ya? Y justo coincide que, pues, por el orden solamente cabería dentro de ese pequeño intervalo, del intervalo 3, es decir, estaría entre y2 y y3. Y por lo tanto se lo pone al frente del tercer intervalo. Se considera solamente este dato porque viene a ser la cantidad, o bueno, la fracción másica real con la que trabajaríamos del amoníaco, de la corriente de amoníaco. Ya. Ahora, para continuar con esta tabla, lo que se está haciendo aquí es, aparte de eso, de definir los intervalos, ver dentro de, o ver qué intervalos de las corrientes originales contienen a estos de aquí. Lo mismo que hacíamos en integración de calor. Ya, por ejemplo, el de 0,07 a 0,051 está contenido, si yo me voy a mi tabla original, a la ajustada, está contenido solamente dentro del intervalo 1. Bueno, aquí tendría que haber puesto como que los valores convertidos. Entonces, aquí se mantendría, por ejemplo, el 0,07. Ahí tendría que ponerlos en orden. Hacia ese valor de 0,005, esos quedaron iguales. Ya. Entonces, se encuentra dentro de la corriente 1, es decir, este intervalo de mi corriente rica 1 contiene al intervalo 1 de aquí abajo, que va desde 0,07 hasta 0,051. Porque si nosotros vemos este intervalo de aquí, quedaría tal cual, va desde 0,0005, que es un valor bastante bajo, y seguiría subiendo hasta llegar hasta 0,07. Entonces, dentro de todos estos números se encuentran incluidos los del intervalo de abajo. Y por lo tanto, aquí decimos que voy a considerar el flujo de esa corriente. Así se hace con todas. En este caso, en el intervalo 1, em, solamente la corriente R1 lo contiene y por lo tanto solamente considero el flujo de esa corriente. En las demás se verificaría si es que el intervalo de la corriente contiene mi intervalo que tengo en esta tabla. Entonces, por ejemplo, en la 2 vemos que se está considerando tanto el flujo de la corriente 1 como el flujo de la corriente 2 y así sucesivamente. Y lo que estoy determinando aquí, o bueno, lo que está determinando el libro aquí, es la cantidad de ácido sulfídrico que se necesita remover. ¿Ya? Y en el caso de las corrientes pobres, o bueno, aquí en esta sección se está determinando la cantidad de la cantidad de ácido sulfídrico que se puede remover. Y con esto se calcula el exceso, que es lo que se ve en la columna posterior. El exceso viene a ser la resta de la corriente rica, lo que se desea remover de ácido sulfídrico, menos lo que se puede remover, lo que la corriente pobre puede remover.
como en este caso solamente aquí se tiene como el intervalo real con el que se va a trabajar en el intervalo 3, es el único en el que se hace una operación. Y vemos un exceso negativo porque el exceso negativo nos indica que nuestra corriente de amoníaco puede sustraer una mayor cantidad de ácido sulfídrico de lo que tiene la corriente, o bueno, el intervalo 3, porque vemos que esa corriente necesita que se le remueva 0,04375 de, de ácido sulfídrico, mientras que la corriente pobre puede nos remover una cantidad de 0,6946. Ya. Con estos valores del exceso se hace la cascada, que es lo que se muestra en la parte de abajo. Ya, estos valores se plantean en el centro de la cascada, como se puede ver, y se parte de considerando que no existe ningún exceso y se va calculando los valores de R que vienen a ser los residuales. Entonces, se opera desde un valor de cero, al igual que hacíamos en la cascada de integración de calor, y se opera con el valor de el exceso, se lo suma, se saca el residual 1 que viene a ser de 0,0171 y se va operando con el valor en diagonal, así. Sería así. Se saca este valor, luego se saca este valor, con este se saca este valor y así se va sumando. Ya. Y una vez hecho este procedimiento, se busca el valor más bajo. En este caso, el valor más bajo viene a ser el menos 0,02665. Y este va a ser nuestro nuevo exceso. Esta viene a ser la cantidad de ácido sulfídrico que nuestro amoníaco aún puede remover. Entonces, lo que hacemos nuevamente en la segunda corrida, lo que representa es que ya estamos considerando que se está tomando en cuenta esa cantidad que el amoníaco puede remover para calcular la cantidad que se necesitaría remover. ¿Ya? Es decir, aquí ya estamos considerando la capacidad sobrante de nuestro amoníaco para obtener este resultado de acá, que es lo que aún falta quitar y que es lo que por tanto nuestro MSA externo tiene que quitar. Sabemos que, bueno, hemos terminado como tal porque encontramos aquí el pinch, ya, que el punto pinch, bueno, se explicó que vendría determinado por el delta X mínimo, ya. Y entonces, este 0,00082 es la cantidad de ácido sulfídrico que el metanol debería remover. Ahora, para calcular cuál es el flujo del metanol, lo que se debería hacer es, y que también está explicado aquí en el ejercicio, es a este valor dividirlo para la concentración original de, aquí está, para la fracción másica original de la corriente de metanol. Entonces, nuestro flujo de metanol viene determinado por N, que es la cantidad de ácido sulfídrico que se debe remover de esa corriente, de 2S, entre el delta X de nuestra tabla original del metanol, 0,0035 menos 0,0001. Y esto nos daría la cantidad del MSA externo.